Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo cordial, afectuoso a todos los que me ven a esta hora. Hoy voy a tratar de hacer una reflexión breve, no voy a ser tan extenso con lo que voy a decir de la palabra de Dios en el día de hoy. Sin embargo, hay muchas cosas que sí voy a reflexionar y espero ser breve. Por eso vamos a invocar el nombre de Dios, porque hoy voy a reflexionar, voy a decirlo, en contra de los malos católicos. Yo creo que más que todo para ellos, aunque ahí caben también los protestantes evidentemente, pero va más en contra de los malos católicos, porque la lectura que voy a iniciar se va a referir más que todo a ellos, pero también se va a referir a los fariseos de aquella época, a los del pueblo elegido de Dios. Entonces persignémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Es Isaías 1, 10, 17. Isaías vivió por allá por los años 500, 600 antes de Cristo. 500, 600 años antes de Cristo. La primera lectura, Isaías 1, del 10 al 17. Lavaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Ya con eso me referí a los malos católicos. Con eso me referí a los malos católicos. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Recordemos pues que esta lectura es para los del Antiguo Testamento y muy especialmente para ese pueblo elegido de Dios. ¿Qué me importa el número de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones, la grasa de toros, corderos y chivos no me agrada. ¿Por qué entráis a visitarme? ¿Quién pide algo de vuestras manos cuando pisáis mis atrios? No me traigáis más dones vacíos, más incienso execrable. Novilunios, sábados, asambleas, no los aguanto. Vuestras solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extendéis las manos, cierro los ojos, aunque multipliquéis las plegarias. No os escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar mal. Aprended a obrar bien. Buscad la justicia, defended al oprimido. Sed abogados del huérfano, defensores de la viuda. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Ya escucharon ustedes lo que más o menos les dije al principio, y es que este pueblo elegido de Dios, ya Dios está cansado de ellos, de sacrificios vanos, de ofrendas y de incienso que no tienen ninguna razón de ser, y de ese sacrificio. Recordemos pues que en Hebreos 5:1 dice las lecturas que Dios, que todo sumo sacerdote será escogido de entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Por lo tanto, Dios nombra sacerdotes levíticos para que ofrezcan dones y sacrificios por el perdón de los pecados de toda persona que cometía pecados. Y estas personas que cometían pecados, Dios les dice por allá en Levíticos 5:5, ustedes leas en el libro de Levíticos, les dice cómo deben presentar una ofrenda a Dios para el perdón de los pecados. Y dentro de esos textos está es que una persona tomará un becerro o un cabrío, un macho cabrío virgen pues, y lo presentará al sacerdote, y el sacerdote hará la expiación de ese pecado de la persona, matando al cabrío, y la sangre es arrojada a las paredes del templo. Y así, de esa manera, ese sacerdote hace la expiación del pecado de esa persona. ¿Qué tenía que hacer la persona? Arrepentirse de su pecado, y para ello debía presentar entonces el sacrificio, y era que consistía en eso. Entonces, vamos a decirlo así, las personas de ese tiempo poco pecaban, pero cada vez que pecaban hacían esto: presentaban un cabrío y el sacerdote lo tomaba. Lean Levítico 5:5 o Levítico 5:17, y por ahí va a encontrar
todo porque los sacerdotes tenían ese poder de perdonar pecados haciendo estos sacrificios. Pero ya con el tiempo, la gente se acostumbró a lo que hoy día hacen los malos católicos, que es protesta de los hermanos separados, de los protestantes. ¿Por qué se salieron los protestantes de la Iglesia Católica? Por ver el mal comportamiento de los malos católicos, entre ellos quizás ellos. Solo que algunos protestantes decían, es que cuando yo estaba en la Iglesia Católica, yo fumaba, yo bebía, yo mantenía en cantinas, yo metía vicio, yo mantenía donde las prostitutas y yo cometía toda clase de pecados, y luego iba a la iglesia y me confesaba y creía que ya mis pecados se habían librado, y entonces volvía a mi libertinaje y todas esas cosas. Era un mal católico. Era un mal católico, y por eso me salí de la Iglesia Católica, y ahora sí encontré a mi Señor Jesucristo en esta iglesia protestante, porque aquí no toman, aquí no beben, aquí no visitan prostitutas, aquí no fornican, aquí sí está Dios, aquí sí encontré a mi verdadero Jesucristo. Oigan a estos, lo que están cometiendo es un pecado más grave, que es el pecado de la apostasía, que es de apostatar en contra de la palabra de Dios. Pero regresemos a este texto. Los malos católicos de esta época se parecen a estos hombres, y por eso Dios, que es la palabra de Dios, dice: oíd la palabra del Señor. Es el Señor el que va a hablar. Príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de vuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿qué me importa el número de vuestros sacrificios? Ya el Señor estaba mamado, y por eso aparece allí Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra aparecen aquí porque van a ser destruidos, y por eso Dios les dice: estoy mamado de esos sacrificios tan burdos los que ustedes me hacen. Van, sacrifican animales, ya estoy mamado de esa sangre, del cebo, de eso que ustedes hacen. A ver si los leo bien. ¿Qué me importa el número de vuestros sacrificios? Dice el Señor: estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones, la sangre de toros, corderos y chivos no me agrada. ¿Por qué entráis a visitarme? Y aquí viene nuevamente lo que yo les he venido manifestando con los malos católicos. Oiga, los protestantes dicen: ¿de qué se ganan los católicos ir a misa los domingos y luego en la noche irse a meter a cristales donde hay prostitutas, o irse a emborracharse con los amigos, o irse a matar o a robar los políticos, y van a misa? Ay, los vemos rezando en la misa, pero luego se meten allá en las oficinas de la alcaldía a robar, a delinquir, a ver cómo me quedo con un peso del erario público sin que la gente se dé cuenta, tapándolo con la ley. Y creen que Dios le agrada esto, pero como la gente no se da cuenta y creen que Dios es la gente, y no se dan cuenta que el pecado, aunque por muy escondido esté, Dios lo va a sacar. Por eso Dios dice que aunque nadie comprende una luz y la mete debajo del celemín, sino que la pone en lo alto para que brille. Y entonces que todo pecado que crean que está escondido, no, tarde que temprano saldrá a la luz pública. Y eso es lo que los malos católicos, vuelvo y repito, terminan haciendo. El Señor, este mensaje de hoy va para estas personas, y por eso Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Ahora bien, recordemos que es Sodoma y Gomorra en el Antiguo Testamento cuando Dios destruye esta ciudad. Voy a darles una lección mucho más grande. ¿Quiénes estaban en Sodoma y Gomorra? ¿Cuántas personas habían? ¿Era tan grande como La Unión? ¿Tan grande como Toro? ¿O era mucho más grande? ¿Habían 39,000 personas o habían 400,000? ¿O había más de 1 millón de personas en esas ciudades? Hagan la cuenta. Y les voy a decir algo terrorífico y terrible. De esas personas que habían allá, habían niños, habían ancianos, habían mujeres en embarazo, habían jóvenes, había de toda clase. Y Dios destruyó esa ciudad, y a los únicos que salvó fue a Lot, a su esposa y sus hijas. No salvó a nadie más. No salvó a nadie más. Entonces hagan las cuentas. ¿Cuántas personas vivían en esas ciudades?
y todos murieron, porque Dios castigó a todos. Solamente salvó a Lot y a su familia, no más. Y lo mismo sucedió en el diluvio. En el diluvio, ¿cuántas personas habían? ¿Millones o miles? ¿Y a cuántas personas salvó? A 8. Solo salvó a 8. Solo salvó a Noé y a su esposa, a Sem, Can y Jafet y sus esposas, 8 personas. ¿Y cuántas personas habitaban en ese tiempo? Miles o millones. Y había niños, jóvenes, ancianos, mujeres en embarazo, había de todo. Y solo salvó a 8. Esto dando a entender que la misericordia de Dios y Dios castiga severamente. Por lo tanto, este mensaje de hoy sea llamado para todos los malos católicos que siguen creyendo que por ir a misa cada 8 días o todos los días y seguir pecando, a Dios le desagrada su comportamiento y su forma de actuar en la vida. Vámonos con el Salmo. Bueno, quedemos con este pedacito. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Esto. Por eso nos llama: lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, cesad de obrar mal, aprended a obrar bien. A Dios le gusta un corazón arrepentido y humillado. Dios no lo desprecia. Dios quiere de usted un arrepentimiento, pero no un arrepentimiento irreal, sino un arrepentimiento real. Que cuando vayas al confesionario pidas perdón por tus pecados y realmente haya ese arrepentimiento. El sacerdote te lo pregunta: ¿estás arrepentido de tu pecado? Sí, Padre. Buscaré no cometerlo más. Y que sea un propósito de enmienda de la persona que ha confesado su pecado, de no volver a pecar. Pero está escrito en la Biblia: pero si esa persona volviera a caer en ese pecado, Dios está lleno de tanta misericordia que se lo volvería a perdonar. Pero ojo, no cojan a Dios como un juego. Hoy me confieso, voy, peco y mañana vuelvo y me confieso, porque Dios me perdona una y otra vez por el mismo pecado, pero resulta que no hay un propósito de enmienda, de cambiar. Y aquí Dios le está mandando a decir que está cansado de esos sacrificios vanos, de esos arrepentimientos vanos que las personas tienen. Así es que, ojo católicos y malos católicos con lo que estoy leyendo. Salmo 49. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, dándonos a entender, no te reprocho que vayas al confesionario, no. Pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Oiga, ¿cuántas personas hoy dicen: yo voy a ser salvo porque yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya? Y como la palabra está escrito, que todo el que confesare con su boca y con sus labios que mi Señor es el Señor, ya será salvo. Y creen que por decir esa bobada ya son salvos. Y resulta que no es así. No es así. Es tal y cual está escrito aquí en este texto. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. El que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Y aquí va el mensaje para los buenos católicos. Mucha atención lo que voy a decir para los protestantes y para los católicos. Los católicos que son excelentes católicos, que andan buscando la santidad, obedecen a Dios. Y por eso el Señor dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Un buen católico obedece la palabra de Dios en todo.
Jesucristo manda que debemos ir a confesarnos con un sacerdote, en Juan 20, 21, 23, ya está escrito: vayan y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. ¿Qué hace un buen católico? Obedece, hace un sacrificio que es el de reconocer sus pecados ante el sacerdote, y el sacerdote, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le ofrece el sacrificio a Dios y le perdona los pecados, porque eso le agrada a Dios. Un corazón humillado y arrepentido, Dios no lo desprecia. Ese es un sacrificio. Un corazón humillado y arrepentido, Dios no lo desprecia. Es un buen sacrificio. Y por eso dice: le haré ver la vida eterna, la salvación, a una persona que obra en rectitud de acuerdo a los mandatos, preceptos, normas y decretos del Señor. El que me ofrece acción de gracias también es la Eucaristía. Recordemos pues que si usted no come ni el cuerpo ni la sangre de Cristo, no tendrá vida eterna. Pero quien la come, come su propia salvación. Y por ello, acción de gracias es decir: hoy me confesé y voy a ir a la Eucaristía y voy a permanecer en acción de gracia. ¿Y cómo es acción de gracias? Es lo mismo que le sucedió a María en su tiempo. Cuando se le presenta el ángel y le dice: María, llena eres de gracia ante Dios. E encontró en María a una mujer virtuosa, llena de gracia ante Dios. Y por eso es que la lectura le dice: bendita tú eres, María, llena eres de gracia ante Dios. Es lo que está escrito y es lo que hoy nos quiere decir. Y vamos a leer este evangelio. Dios mío bendito, que este evangelio sí que nos va a dar unas bofetadas bien buenas. Mateo 10, 34, 11, 1. No he venido a sembrar paz, sino espadas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre contra su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. Os lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio nos da una enseñanza terrible, muchachos. Un día me encontraba yo a un amigo que le decía yo, él era protestante, y le decía yo: Jesús dice en su palabra que Él no ha venido a traer paz, sino división, guerra. Y hoy, no, César, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas? Eso no es verdad. Sí, mi hijo, está escrito en la Biblia. Y cuando se lo mostré en la Biblia, quedó sorprendido de que Jesús dijera: no he venido a traer paz, sino división. Cuando nosotros creemos que Jesús es un hombre de paz y de amor. Pero este protestante no sabía a qué se refería Dios. Y se refería, era a su palabra. Voy a decirles algo que tiene que estar allí. Y tienen que entenderlo ustedes. Jesús empezó su ministerio a los 30 años. No lo empezó cuando nació, no lo empezó cuando tenía 12, aunque ya predicaba en algunas sinagogas y le enseñaba en el templo y todas las cosas. Pero su ministerio duró 3 años. ¿Cuándo lo empezó?
a los 30. ¿En dónde lo empezó? Cuando se bautizó con Juan el Bautista. Ahí empieza su ministerio. ¿Cómo sabemos que ahí empieza su ministerio? Porque en las bodas de Canaán, María le pidió un favor a Jesús. Mira, se les ha acabado el vino. Y Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo que ver yo con eso? Aún no ha empezado, aún no es mi hora. Y cuando él dice aún no es mi hora, quiere decir que no ha empezado su ministerio. Y él agrega en otras frases por allí, dice: cuánto quisiera que ardiera ya el mundo, y he venido a prenderle fuego, y cuánto quisiera que ya ardiera, pero debo pasar primero por un bautismo de fuego, que es el bautismo de Juan, que lo va a bautizar. Y es a partir de ahí que empieza ese bautismo del Señor, esa peregrinación, ese ministerio. Comienza el Señor a enseñar, y dentro de esas enseñanzas que le da a sus discípulos, por eso aquí dice que le está hablando a sus discípulos, no al pueblo, sino que le está contando a los discípulos qué es lo que va a pasar. Dice eso: yo no he venido a traer paz, sino división en los hogares. ¿Y cuál es esa división? ¿Cuál es esa guerra? Que papá y a hijo se van a enfrentar, que mamá e hija se van a enfrentar, que suegra contra nuera se van a enfrentar, y que en una casa habrán 5, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se va a ver una división tremenda, y por ello eso sucede en los hogares. Hoy vemos a madres consagradas a la iglesia y a papás diciéndole a esa mamá: oigan, a esta vez que se embobó, deje de ir por allá a perder tiempo, más bien quédese acá y póngase a hacer de comer. Y los hijos, un padre entregado a la misa, y los hijos desobedientes a no querer responder la petición del papá. Y suele pasar en los hogares. Está escrito, y si está escrito, eso se cumple. Por lo tanto, eso que está diciendo él se cumple. El que quiera a su padre o a su madre. Y viene la segunda parte: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Pero acá viene a lo que vino el Señor y lo que yo les expliqué ahorita. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Por lo tanto, esto tiene que ver con el primer texto. Tiene que ver en que si nosotros debemos y queremos y agradamos a Dios, debemos obedecer sus mandatos. A Él ya no le agradan esos sacrificios vanos, esas entregadas en el acto de confesión, vanos, que realmente haya un arrepentimiento de corazón de las personas. Y por eso Él dice: el que quiera más a su papá o a su mamá que a mí, no es digno de mí. Ahí va a haber división, porque algunas personas van a decir: yo prefiero ir a verme el partido de fútbol, y la mamá va a decir: no señor, vamos para misa. ¿Quién va a ganarse el cielo? ¿La que va para misa o el que se va a ir a ver el partido de fútbol? Es evidente que algunos están diciendo: César, ¿y qué me gano con ir a misa si están llenos de pecados por dentro? No, estoy hablando de los buenos católicos, de los que obedecen las instrucciones de Dios. Y por eso dice: el que ame más, Dios se pone por delante de todos. Y dice: por delante de mí no hay nadie. Todo mundo atrás mío, pero primero soy yo, para todo. El que escoja a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. O el que escoja sus riquezas, su casa, su dinero, sus propiedades, sus mansiones, su carro, más que a mí, no es digno de mí. Y por eso aquí lo estipula él, de que quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien la pierda por causa del Hijo del Hombre, la salvará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y esto va un mensaje para los protestantes, muchachos. Dios dice que Él viene en el nombre del Padre, y nosotros
los discípulos, vamos en el nombre de Jesús. Y Jesús dice, el que los reciba a ustedes es como si me recibiera a mí. Y el que me reciba a mí es como si recibiera al Padre. Por lo tanto, ustedes van de la mano mía. Por eso ayer domingo los mandaba de 2 en 2 a predicar, a llevar el evangelio a las casas. Y decía, no lleve túnicas, ni 2 sandalias, ni solo par de sandalias, un solo bastón, no lleve alforja, ni calderilla, ni dinero. Entren a una casa, si lo reciben, coman en esa casa de lo que les den, no se estén cambiando de casa en casa. Pero si no los reciben, cámbiese de esa casa y límpiese hasta el polvo de los zapatos, pues les será llevadero más fácil el castigo a Sodoma y a Gomorra que a esa casa que no los recibe a ustedes. Por lo tanto, hoy día un sacerdote es un representante de Dios aquí en la tierra, representante de Dios aquí en la tierra, y aquí lo está diciendo, el que los reciba a ustedes, me recibe a mí. Por lo tanto, ustedes van en el nombre mío. Ningún sacerdote va en su propio nombre, pero dice aquí una cosa terrible. Dice una cosa terrible, al que me ha enviado, el que recibe a un profeta, porque es profeta tendrá paga de profeta. Y aquí le llama la atención a los pastores protestantes. Van a una casa, tocan, vengo en el nombre de Dios, yo soy el profeta, yo soy el evangelista, yo soy el pastor. Y dice acá la palabra que el que lo reciba, esa paga va a recibir la paga de ese profeta, pero no la de Dios. Y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá paga de justo, no recibe nada de Dios, porque solamente recibe paga de Dios el que recibe a su corazón y le obedece. El que deba de beber, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mis discípulos, no perderá su paga. Os lo aseguro. Cuando usted recibe a una persona que realmente es de Cristo, que va en el nombre de Cristo y le ofrece un vaso de agua, dice que Dios recompensará a esa persona por haberle ofrecido su casa. Fue lo que dijo ayer. El que los reciba a ustedes, me recibe a mí. Quédense ahí, coman de lo que les den. Pero si no los reciben, váyanse a otra parte, que les será más llevadero el juicio final a Sodoma y a Gomorra que a esa persona. Por lo tanto, ustedes hagan una autoconciencia, un autoexamen, un autoanálisis de cómo estamos ante Dios. ¿Obedecemos la palabra de Dios? ¿Realmente la obedecemos? ¿O somos como los del Antiguo Testamento que sacrificamos por fuera, llevamos cabríos, llevamos una conciencia medio arrepentida y creemos que Dios nos va a perdonar? Ojo con eso. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.